Bueno, Señor, toma control de este tiempo, Señor de la palabra, Dios mío. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Queremos escucharte, queremos aprender, conocer, Dios mío, avivar nuestra vida, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para seguir tus pasos, Señor. Por eso enséñanos, Dios mío, y Señor, echa fuera todo lo que estorba, Señor, de este lugar, de nuestros corazones, de nuestra vida sobre todo. Señor, que lo recibamos todo por fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que recibamos todo por fe, ¿no? Y en Gálatas, en el capítulo 3, a ver dónde tengo Gálatas. En el capítulo 3 nos habla de Abraham, viniendo también del libro de Hebreos. Pero en Gálatas 3, versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas tus naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Decía que en Hebreos nos habla la palabra claramente, ¿no? De la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nos hace énfasis en Abraham, ¿no? Diciendo que había sido llamado, ¿no? Salió en obediencia, y yo creo que en nuestra vida necesita fe, ¿no? La certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, pero de lo que habla Dios a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que tenemos un Dios personal, tenemos un mismo Dios, pero es un Dios personal, de comunión con Él, de relación con Dios. Conocemos la palabra o se nos revela la palabra a través de la Biblia, y la leemos, la entendemos, pero después tenemos nuestra relación con Dios, el cual nos habla, y vemos el plan, vemos el proyecto, y sobre todo yo creo que Dios nos habla a nuestra vida. Amén. Nosotros hablamos, pero cuanto más es necesario que Dios hable a nuestra vida, pues porque Dios tiene un plan, y el plan que Dios tiene para nosotros pues es un plan de fe. Y sobre todo, yo creo que en estos tiempos, yo digo sobre todo en estos tiempos, porque bueno, yo vivo en estos tiempos, no he vivido en otros, pero veo unos tiempos difíciles, unos tiempos donde el mundo es cómodo, hay de todo tipo de avances para que el hombre no necesite a Dios, ¿no? Pero aún así el hombre, hay sed, ¿no? Hay escasez, hay hambre en su vida, y necesitan buscar algo. De ahí viene a veces el buscar donde no conviene. Pero Dios viene a nuestra vida en medio de esa necesidad, y damos gracias a Dios de que Dios ha presentado a nosotros. Pero me hablaba la palabra de la historia de Abraham, ¿no? Y el versículo 6, como estamos leyendo, dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Yo meditaba en esa palabra. Hace mucha parada muchas veces de que no solamente hemos de ser creyentes, sino también hemos de ser discípulos del Señor, ¿no es así? Pero debemos de creer, amén. Debemos de creer en Dios, debemos de creer en Él, debemos de creer en su palabra, debemos de creer en su espíritu. Y Abraham creyó a Dios. Yo lo entiendo como que creyó al que le habló, ¿no? Al que le dirigió, al que en un momento de la vida se presentó a él y le dio una palabra, ¿no? Como fue en Génesis: sal de tu parentela, ¿no? Y él salió, y él recibió, ¿no? el llamado. Yo pienso que el creer a Dios tiene que venir de una relación personal con Él, en la cual Dios nos hable, y ahí, cuando nos habla, Dios no nos habla cualquier cosa, sino Dios nos habla cosas realmente fundamentales para nuestra vida, cosas que muchas veces
No digo que obviemos o no escuchemos, pero a veces lo posponemos o lo dejamos pasar, ¿no? Y Dios tiene un plan para su pueblo, para sus hijos, y cuando Dios se presenta a nosotros, yo creo que es para desatarnos del mundo, como hemos compartido estos días atrás. Yo llevo viniendo 3 semanas seguidas aquí y creo que estoy un poco fundamentando en lo mismo, y es salir de Egipto y salir al llamado, salir a la palabra. Y Abraham salió. Dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recibió el respaldo de Dios. Si nosotros recibimos la palabra de Dios y no la practicamos en nuestra vida, o no recibimos la obediencia, ¿no?, de lo que es la palabra de Dios, pues no hay consecuencias de bendición, sino hay consecuencias a veces hasta de maldición, como sucedió con Jonás, por ejemplo, ¿no? Él recibió la palabra de Dios, pero no la creyó. La recibió, la escuchó, pero la hizo al revés, tiró para otro sitio, y en vez de ir a Nínive, pues fue hacia Tarsis, y eso le acarreó consecuencias. ¿No fue así? Fue comido por un pez, fue echado del barco, las cosas no le salieron bien. Y yo creo que da igual el estatus que tengamos, da igual quiénes seamos, da igual las condiciones las que tengamos, porque las condiciones condicionamos mucho a la palabra, condicionamos mucho la fe. Ahora no puedo, tengo mi edad, tengo mi enfermedad, ahora no puedo, ya soy viejo, o soy demasiado joven, hay tiempo, o tengo hijos, o tengo trabajo, siempre hay condicionamientos. Y yo leyendo la historia de Abraham parece ser que era al igual que dice que fue un hombre riquísimo, ¿no? Donde fue, él fue sabio porque iba respaldado, él creyó en la palabra, creyó a Dios, y si tú me dices aquí, yo voy. Si me dices que salga de mi parentela, la cual hay mis posesiones, hay todo, yo voy contigo. Y dice que fue añadiéndoles riquezas, incluso pasando por Egipto, teniendo el problema con la esposa, ¿no?, de traer un engaño por no perder la vida. Aún así le dieron tesoro, le dieron vacas, le dieron ovejas, y Abraham era próspero. Y las condiciones en nuestra vida nos hacen que la fe mengue en nosotros, o que la fe la adulteremos en nosotros. La fe, como dice en Hebreos, es certeza, es una convicción, es verdadera, es 100%. Dios no falla, Dios sus promesas las cumple, y sus promesas son buenas, sus promesas son grandes, sus promesas son, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Fue contado por justicia. ¿Cuántos condicionamientos le ponemos? Sí, amén. El rico que se presentó delante de Jesús y se volvió, y él iba a la sinagoga y él diezmaba y cumplía la ley, y es algo que quiero compartir, pero ya no es el plan de la ley, ¿no? Ya no es una religión, ya no es solamente una creencia, ya somos cristianos, ya somos evangélicos, ya somos pentecostales, ya somos no lo que somos, sino debemos de vivir cada día por fe, amén. Teniendo el oído pronto para escuchar la voz de Dios, y heme aquí, Señor, envíame a mí. No, heme a mí, o heme aquí. Y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A Abraham se le suele llamar el padre de la fe porque fue el primero, ¿no? En el Génesis vemos, ¿no? Y es el padre de la fe, es el padre de un pueblo también, que es el pueblo de Dios. Pero un pueblo que yo creo que, como es una enseñanza para nosotros mismos, perdió la esencia, ¿no?, de principal. Y la esencia principal es escuchar a Dios, es servir a Dios, es amar a Dios, es el primer mandamiento. Y aún así, posponiendo después, pues llegaron las leyes y llegaron normas y llegaron tal, pero aún así el padre de la fe es Abraham, el cual en sus tiempos no había leyes. Las leyes llegaron 400 años después, creo, a través de Moisés en el monte Sinaí. Él no tenía leyes, no tenía Biblia, no tenía mandamientos a los que cumplir, pero era obediente. Y el Señor nos pide, ahí creo que es, no sé si en 1 Samuel, que dice que es más importante, ¿no? Sacrificios, holocaustos, cumplir la ley o ser obedientes a Dios. Y lo más importante es obedecer a Dios. Amén. Y claro, lo obedecemos a través de la palabra, porque la palabra no nos justifica, pero nos da la verdad y nos da claridad para entender que Dios nos está hablando, pero Dios es personal contigo. Así tenemos el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual
tenemos que avivar en nuestra vida para que Dios hable a nuestra vida y nosotros seamos sensibles a escuchar la voz y, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Como hizo Samuel, ¿no? ¿Qué quieres de mí, Señor? Después de la tercera vez. Y Dios le habló y para eso fuiste escogido, no para estar toda la vida en el templo, sirviendo a los sacerdotes, a Elí o al que fuese, o siendo una parte del ministerio, una parte del cuerpo, que sí, que es verdad y debemos de serlo, pero realmente lo importante es la fe. Porque si no estás en el ministerio y no obras por fe, pues dice que te cuenta como pecado. Y podemos estar muchos años en el ministerio pues no lo sé, sirviendo a Dios. Muchos no justifican. Yo que llevo tantos años sirviendo a Dios, pero no lo haces por fe. Y la fe, certeza, convicción, la fe es palabra de Dios. Cada día nueva, renovada en tu vida. La palabra de ayer sigue siendo hoy, pero Dios la quiere renovar en ti. Por eso a veces caemos en la rutina religiosa de yo sigo el camino y yo sigo una vereda que fue marcada quizás por otros que ya pasaron por ahí y otros visionarios, y yo soy un cumplidor de la visión, pero Dios a lo mejor quiere hablarte a ti personalmente, seguro, y a lo mejor te quiere sacar de la tierra donde estás. Amén. El otro día hablaba con un hermano, un chico que conocí, llevo varios tiempos conociéndolo, y dice, bueno, he conocido al Señor, he tenido principios de caminar en el Señor, en el ministerio de remar, con un problema de adicción, y después de unos meses que estaba bien, pues he vuelto a mi familia, y al volver a mi familia, pues he vuelto a recaer. Digo, pues suceden varias cosas. Una es que aún no estás bien sanado, no estás fuerte, y otra es que realmente no has escuchado realmente la voz de Dios. ¿Qué quiere de ti el Señor? Porque quizás el Señor no quiere que vuelvas a tu parentela, o del lugar donde Él te sacó no te quiere que vuelvas. O a lo mejor sí, como sucedió con ese joven gadareno, ¿no es así? Que le dijo, quiero ir contigo en la barca, y fue sanado, fue sacado ese demonio, y dijo, yo quiero ir contigo en la barca, y le dijo, no, ve a tu familia y testifícales de mí. En este lugar tan necesitado, tan perdido, tan desechado, es necesario que tú estés aquí. Pero él vivió por fe. Y yo creo que todo lo que hagamos en esta vida a través de la palabra de Dios va a ser por fe. La fe parece ser que es algo imposible, pero que si la realizamos, vemos que es posible, vemos que es real. Es como ir a contracorriente, es como volver atrás, ¿no? Totalmente de lo que es el mundo, y parece que esos son los que realmente viven por fe. Porque el mundo no vive por fe, el mundo vive según los vientos de este mundo, las modas que están movidas o utilizadas por lo que son las huestes de maldad. Pero nosotros no estamos sujetos a ello, nosotros vivimos por fe. Amén. Y la fe nos hace libres, y la fe nos da libertad, a no estar atados tampoco a un yugo religioso, tampoco estar sujetos a un yugo por ley, sino vivir por fe, vivir en el viento del Espíritu Santo, donde no sea todo ordenado, aunque tenemos una ordenación, como ha dicho el hermano, y nos juntamos aquí, y es bueno que nos juntemos y nos congreguemos, pero esta tarde puedes tener tu relación con Dios y tener un avivamiento en el Señor ahí buscando palabra, o que Dios te guíe a salir esta tarde, pues qué sé yo, a donde el Espíritu Santo quiera guiarte. Amén. Dice la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, Dios tenía un plan, y Abraham era un gentil. Abraham, donde ahí lo ponen como el padre de la fe y el padre del pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Aún así, Abraham salió de la nada. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Abraham no tenía ninguna herencia genética. Amén. A lo mejor tú y yo también somos iguales, ¿sí o no? Pero estaba justificado por la fe a los gentiles. Y la fe es la que nos justifica, hermanos, a nosotros, a los gentiles y a los no gentiles, a los que hemos conocido a Jesús y lo reconocemos como Dios, vivimos por fe. Amén. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Génesis 14... volviendo a la vida de Abraham, y ahí me llevaba a leer un poco la historia de Abraham, y bueno,
es tremenda, ¿no? Un hombre, ¿cómo puedo decir? Un hombre cabal, creo, un hombre... A veces queremos imaginar a este tipo de personajes que nos pone en la Biblia y a veces podemos un poco hacernos una idea de quiénes eran, pero yo creo que era un hombre cabal, un hombre íntegro, era un padre de familia, era un hombre donde dice que seguían cientos, le seguían a él. Hay una historia que es la que aquí cuando Abraham va a librar a Lot y dice que cogió a 100 y pico de los que con él vivían, eran de los suyos. Cuando vas a salir a la batalla, vas a pelear o vas a hacer un trabajo, te buscas de quien realmente te va a respaldar y te das cuenta de que va a estar contigo. ¿Quién mejor que haya nacido contigo, de ti, camine contigo? Abraham yo creo que era un hombre que era un hombre totalmente... había recibido la voz de Dios y no dudó. La fe, no hay duda. En la fe no hay tinieblas, perdón, no. Cuando hay duda es algo que no ves bien, no sé si me entiendes. Él era firme, el sí es sí, el no es no. Somos muy tendientes a ser variables, a cambiar. ¿Por qué? Pues porque no estamos seguros o no queremos estar seguros. Realmente me habló Dios. Gedeón, hablamos de que él era un hombre valiente, pero cuando te pones a leer la palabra, Gedeón era un cobarde. Bueno, un cobarde. Cuando ves que hay cientos en la montaña que vienen a por ti, pues dice que aventaba el trigo dentro del lagar, escondido. Lógico, para que no se lo robaran, pero se escondía. Y el que se esconde es el que teme por su vida y muchos hemos tenido esa valentía. La fe nos da valentía, sí. Y aún así Dios le habló a Gedeón, o el ángel de Dios le habló, y aún así Gedeón pidió varias veces, ¿no?, esas pruebas gedeónicas, ¿no? Realmente si soy yo el escogido, realmente si yo soy el que debo de ir, pues que suceda esto con el vellón, con el rocío, ¿no? Y a veces ponemos hasta muchas pruebas gedeónicas, y aún viendo las pruebas gedeónicas que son confirmadas, a veces nuestra fe no es cumplida. No sé si me estáis entendiendo. Amén. Y nuestra fe no debe de dudar. Y yo creo que Abraham era un hombre íntegro, ¿no? Al igual que Lot, como leímos la semana pasada, que estoy en ese tema, le dudó su yerno, dudaron sus hijas, dudó su esposa, que se volvió atrás y se hizo estatua de sal. Abraham no tuvo que discutir ni tuvo que a ver cómo lo cuento, sino Abraham prácticamente, Dios me ha hablado y me ha dicho que tenemos que salir, vamos, porque era un hombre íntegro, sin tacha, era un hombre verdadero, era un hombre que no mentía, era un hombre que no dudaba, era un hombre que se podía confiar en él. Amén. A veces hay varones que no se pueden confiar en ellos porque no te fías, no sabes realmente. A veces en muchos de los que están aquí incluso han dado determinaciones de salir de un país para ir a otro y ha habido un conflicto familiar. Quizás, ¿sabéis por qué? Pues porque a la primera han salido y las cosas no han ido bien, porque a lo mejor no han ido en la voluntad de Dios, sino han ido en la voluntad económica, o las escuchas del mundo. Oye, en aquel país está mejor, o allí. ¿Cuántas personas hablamos aquí, ¿no?, hace un rato, y muchas personas desilusionadas han venido a España pensando que aquí habría un trabajo, habría un futuro, y quizás porque no han escuchado la voz de Dios realmente, sino han escuchado la voz del mundo. Pero Abraham no dudaban con él. ¿Por qué? Porque era el padre de la fe, era un hombre íntegro, porque su sí era sí, pero el sí era respaldado en justicia por el Señor. Amén. Y qué bueno es que nuestras determinaciones pues sean correctas. Siempre serán correctas cuando meditemos en la palabra de Dios y Dios nos las confirme. Amén. Somos prontos para hacer las cosas, rápidamente somos impetuosos en venga, va. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a por ellos. Y nos dan una paliza que nos dejan. Y es porque Dios ha dicho, no pelees esa batalla, yo no te he dicho que vayas a ella. Amén. Entonces, Abraham yo creo que era un hombre íntegro, un hombre verdadero y un hombre que se podía confiar en él, ¿no? En Génesis 14, versículo 13, dice, y vino uno de los que, bueno, la historia dice que Abraham fue preso, Lot fue preso,
Y Abraham, cuando se dio cuenta, rápidamente fue a su búsqueda, ¿no? Fue realmente a rescatarlo, y así fue, y lo rescató. Pero dice el versículo 13, dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Sí? Me quedé con este versículo esta semana leyendo la palabra, porque me llamó la atención de que cómo le llaman a Abraham, y le anunció a Abraham el hebreo. Abraham venía de la parte de Mesopotamia, según leyendo, pero él venía de la zona, de la localidad de Ur de los Caldeos, ¿no es así? Un lugar donde parece ser que era un lugar próspero, un lugar donde está ubicado entre los ríos más grandes que hay, como decía Naamán, ¿no? Cuando fue y le dijo a Eliseo que se zambulliera en el río Jordán, le dijo, ¿acaso no hay ríos mejores de donde yo vengo? Tales como el Éufrates o el Tigris. Y son ríos grandes, y donde hay esos ríos que son grandes hay prosperidad, como en Egipto estaba el Nilo en aquellos tiempos, Mesopotamia en aquellos tiempos, o Ur de los Caldeos, una localidad de Mesopotamia, era un lugar próspero, ahora mismo llamado Irak, pero de ahí nació también la vida, y se supone que ahí también estuvo el Edén, el jardín donde fluía de todo. Amén. Pero Abraham fue llamado, y Abraham no dudó en salir cuando Dios le dijo, sal de tu parentela. Entonces me puse el otro día a estudiar, ¿no? O a leer. Os pido perdón porque soy falto en esto, pero me llamó la atención que le llamaran a Abraham el hebreo. La primera vez que llaman hebreo. Al pueblo de Dios se le llama el pueblo hebreo, ¿sí o no? Pero no porque hablan solamente la lengua hebrea, el idioma que es el hebreo, ¿no es así? El hebreo podía haber sido, o yo creo que podía haber sido un dialecto que cogieron un grupo formado por una familia como Abraham, los cuales escogieron escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y seguir al Señor. Salir de su parentela, salir de su cultura, salir de sus comodidades, salir de una estructura que era un mundo, que era su pueblo, y formarse ellos algo de lo que no había. Y ese es el plan de Dios en nuestra vida, de donde no hay Dios, crear, formar. ¿Me estáis entendiendo? Lo dejó todo y seguramente salieron con su idioma, no sé qué idioma tendrían allí, salían con su cultura, salían con todo, pero salieron con algo muy importante. Salieron con el temor de Dios, con la obediencia a Dios. Se vieron llamados a que Dios les había avisado de salir, de que Dios tenía un plan para ellos, de que el plan a lo mejor no estaba concebido y ni sabían a dónde iban, pero algo les respaldaba, ¿no? Que era el fundamento, y era que Dios les había hablado. El Dios de Israel, amén. El Dios del Altísimo, como dice la palabra de Dios. La gente que venía, dice que el que escapó de estar preso, fueron a Abraham el hebreo. Él ya tenía ¿cómo puedo decirlo? Ya tiene un apodo, un gentilicio se puede decir, ¿sí o no? El granadino, el madrileño, el no sé qué, el catalán, ¿sí? Él ya se le cambió el apodo, ya se le cambió el gentilicio y se le llamó Abraham el hebreo. Hebreo viene de una palabra de la lengua escrita en hebreo que significa pasar, cruzar, traspasar, leía yo, ¿no? Sobre todo significa quien pasó del otro lado del río. El que cruzó el Éufrates, el que dejó un lugar que era bueno en lo natural, en lo carnal, en lo cómodo, y cruzó un río como un loco. La gente que lo pensaba decían, ¿dónde va este séquito, este grupo de gente que están saliendo de donde tienen todo, hacia dónde van? Y eso llamó la atención, amén. Y yo creo que la fe en nuestra vida es la que tiene que llamar la atención al mundo, que la gente nos reconozcan por nuestro camino, por nuestro caminar, por nuestro testimonio, por nuestros hechos, que nos reconozcan por nuestros frutos, amén. A Jesús, cuando le dijeron quiénes son tus discípulos, él dijo, miradlos quiénes son, por sus frutos los conoceréis, amén.
Abraham no tenía que predicar, ni tenía que mostrar, ni tenía que llevar un hábito, ni llevar el collarín de ciertas religiones, ni ponerse una cruz, ni llevar un estandarte. Abraham era un hombre de testimonio. El principal testimonio que tenía era un hombre de fe. Volvemos a lo de antes, que era la fe. Pues creyó a Dios. Dios me habla y yo actúo a la voz de Dios. Amén. Y eso en este tiempo es lo que se nos tiene que ver. Se nos podría llamar Abraham el hebreo, Felipe el hebreo, no sé qué el hebreo, los cuales tienen un significado, los cuales cruzaron, ¿no?, el río, los cuales traspasaron, los cuales fueron movidos por fe, los cuales fueron llevados por la voluntad de Dios, los cuales, como dicen Hebreos, los cuales por la fe conquistaron reinos, los cuales por la fe Enoc hizo esto, lo cual por la fe Abraham hizo aquello, lo cual por la fe a nosotros tiene que hacernos ser luz en estos tiempos. Una luz que no es solamente de palabra, sino una luz que tiene que ser más de ver nuestro caminar, que la gente vea el camino de Dios en nuestra vida. Estamos caminando en el camino del Señor. Cristo es el camino y el camino se tiene que mostrar en nosotros. Un camino de santidad, un camino de luz, un camino de cumplir la ley. Yo no estoy diciendo de abolirla, pero en aquellos tiempos Abraham no conocía la ley. Las leyes vinieron 400 años después. Jesús no vino a abolir la ley, sino vino un poco a decir, ¡hey!, que nos estamos confundiendo, que lo principal no es la ley de Moisés, lo principal es yo hablando a mi pueblo, reconociendo vosotros que yo soy vuestro Dios, ahí donde estéis, trayéndoos palabra y así viene, ¿no?, como dice, ¿no? En Gálatas hemos leído que unen lo que realmente lo que es Abraham, que es el padre de la fe, pero el padre de la ley, que es Moisés, pero conjuga también con lo que son los que hemos sido llamados, no fuera lo que es ser el pueblo de Dios. Amén. Y lo anunció a Abraham, el hebreo. Me llama mucho la atención esta palabra, ¿no? Y hoy quería compartirla. Y significa atravesar, cruzar, pasar a través de, atravesar un camino, atravesar un río, atravesar un mar, atravesar tiempo, caminos, dar pasos de fe. Yo muchas veces le comparto a los hermanos, es necesario que des un paso de fe, hermano. El otro día le compartí a un hermano, y está aquí hoy, pero le decía, a veces llegamos a un recorrido que nos paramos en él y es necesario que demos un paso de fe. Y a lo mejor has vuelto atrás, te has vuelto de nuevo a Egipto y otra vez vuelves a los caminos del Señor y llegas hasta un punto donde es necesario que lo atravieses. Y a lo mejor llevas 1, 2, 3, 4 veces, pero te chocas. Y no es que te choques con nada, porque para Dios no hay nada imposible. Espiritualmente puedes chocarte con un muro espiritual de que hasta ahí llegas. Y Dios quiere que seas valiente y que vivas por fe y que des un paso hacia adelante. Que cruces, ya no solamente el Éufrates, sino que cruces el río Jordán, que cruces el Mar Rojo, que cruces tantos ríos que están por medio y parece ser que esa es la frontera y de ahí no podemos pasar. Hay fronteras en esta vida. Pero para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay fronteras. Tenemos los límites señalados, que son las leyes, que son la palabra de Dios, pero fronteras para servir a Dios no hay. Fronteras para escuchar a Dios y que nos lleve, pues yo creo que no hay. Nosotros ponemos las fronteras. Amén. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 3, habla del discurso, ¿no?, de la despedida de Josué, y donde hemos leído muchas veces el final, ¿no?, donde dice, yo y mi casa, si os parece mal, servir a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en Josué 24:3 dice la palabra, habla Josué, dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Amén. Como un exponente, un ejemplo, no, el ejemplo sobre todo principal, ¿no?, de dar el paso, de obedecer, de tener esa valentía, ¿no?, de aceptar la palabra de Dios y ponerla por práctica, no solamente oidores, sino también hacedor. Dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia
y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Dice, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a los que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué de vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballerías. Y hay un milagro que a todos nos impacta, es cuando se abre el mar Rojo, ¿sí o no? Incluso antes de conocer a Dios, viendo los filmes, las películas y todo, te quedas sorprendido, ¿no? Del amor de Dios hacia su pueblo, ¿no? De lo imposible, hacer lo posible, ¿no? Y yo creo que el Mar Rojo son símbolos, ¿no? O el río que cruzó Abraham son símbolos de que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Más no. La fe tiene un límite, servir a Dios tiene un límite, obedecer a Dios hasta cierto punto. Nosotros sabemos cómo justificarlo, manipularlo, o Dios me ha hablado, ¿no? Lo que siempre hablamos. Pero la fe trae las consecuencias, ¿no? De la descendencia, de la bendición, de la justicia, del respaldo, de lo que estamos compartiendo, ¿no? Y dice que le siguieron, ¿no? Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. No es fácil a veces caminar en la voluntad de Dios. Claro que hay ataques, claro que el enemigo rápidamente se pone en guardia, llama a sus lugares tenientes, faraones y empieza a sacarnos. Y el principal enemigo, como muchas veces decimos, somos nosotros mismos. Hay un dicho que dice que el principal enemigo es uno mismo, ¿no es así? No, si yo sé que la culpa es mía, pero no la culpa es tuya. La palabra dice que Jesús tiene que crecer en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y si el Espíritu Santo toma control de mi vida, yo no soy mi principal enemigo. No tengo dos mentes, no tengo dos cerebros, no tengo dos voluntades, como compartíamos el otro día. No sirvo a dos dioses, o sirvo a Dios o sirvo a otro Dios. Pero cuando Dios toma control de mi vida es que no hay lucha, como tenía Abraham. Ahí claro, entonces la gente no duda en ti. Amén contigo lo que haga falta, porque veo que lo que haces está respaldado. Incluso las cosas que son locura para el mundo, veo que en ti se cumplen. Y perdonadme que yo diga, pero yo estoy en un ministerio donde estoy viendo pasos de fe. Y veo que Dios está respaldando decisiones que se están tomando en este ministerio que para el mundo son locura, pero que la hemos tomado en fe y vemos respaldo y vemos bendición. Como antes se compartía el hermano y Miguel compartía esta mañana sobre todo los jóvenes, los niños. Nosotros hemos sido tajantes en la palabra de Dios, en lo que nos ha hablado, y nos han llamado locos y nos han llamado de todo, pero está habiendo bendición. Y vemos que pocos son los que se pierden. Pero vivimos en un mundo, incluso de iglesia, que muchos son los que se pierden por causa de no aceptar la fe y de no cruzar el río. Muchos estamos ahora mismo en el pie de la orilla del Mar Rojo, pero en esta o en aquella, yo creo que muchos más son los que estamos aquí, viendo aguas al frente y diciendo, si Él me ha dicho que está allá donde Él me quiere llevar, pero esto es imposible. Y mira lo que viene detrás, es que cómo me vienen proposiciones y vienen ataques, y es que esto es imposible. El imposible es porque tu fe mengua. Y la fe mengua o crece en tu vida. Y la fe es de crecer y decir, si Dios me ha dicho que por aquí yo he de entrar. Amén. No es pensamiento racional de decir, bueno, por aquí hay una vereda, hay un camino, sino es por fe, y yo con los ojos cerrados naturales, pero los ojos abiertos espiritualmente, porque Dios me lo ha confirmado. Yo doy el paso de fe. Amén. Yo me acuerdo, y bueno, fue un paso tan grande, pero para mí sí. Pero yo me acuerdo del día que decidí irme de misionero y se lo dije a mi familia y me fui a despedir de ellos. Yo decía, no lo he dicho por teléfono, pero después fui a visitarle, a despedirme, y decía, bueno, viene a despedirse, pero cuando dije que me iba, no lo creían. Y me asujetaban porque no me fuese. Pero Dios me había hablado de que tenía que dar ese paso en mi vida, y lo di, y hubo respaldo en mi vida. Amén. Y testimonio para los que no lo creían, testimonio para los incrédulos, de ver a este hombre, Abraham, que le podía decir a Abraham el hebreo. Amén.
un hombre de testimonio. Aleluya. Y vamos por el versículo ¿cuál? 6, ¿no? El 7 dice: y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aleluya. Dice: y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Amén. Los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Siempre hay pruebas. Siempre la promesa de Dios se va a cumplir, pero las pruebas van a venir, los ataques van a venir a nuestra vida. Ay, amigo, está la tierra prometida y todos se pararon. Ya hemos llegado después de 40 años, después de cruzar el desierto, ya estamos en las orillas del río Jordán. Ya estamos en el Jordán. Dicen que cruzando el Jordán está la tierra prometida, pero vamos a mandar exploradores que tienen ojos naturales, exploradores que van con el teléfono buscando el wifi, exploradores que van diciendo: si aquí no hay casas, exploradores que van diciendo: pero si aquí no hay huerto, no hay supermercados, aquí hay gigantes. Sí, parece que sí, pero aquí hay gigantes. Y vivimos mucho por lo que ven nuestros ojos, pero el Señor dice que no miréis como mira el hombre, sino mirar como miro yo, que miro el corazón de las personas. Y Dios quiere ponernos esos ojos en nuestra vida, que no son ojos que solamente llegan aquí, sino que vienen de aquí, corazones que están llenos de fe, de confirmación. Dios me lo ha prometido y Dios nunca miente. Dios, si lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, yo voy a perseverar en ello. Yo voy a seguir el camino. Yo voy a seguir buscando discernimiento o siendo firme, valiente, en no doblegarme en los ataques, en las mentiras o en lo que veo enfrente, que sí, que viven amorreos, que vive quien sea, pero esa tierra me la ha prometido Dios para mí. Amén. ¿O no? Mejor me quedo en esta orilla del río, me quedo en esta orilla de Mesopotamia, donde hay de todo. Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Y cómo en un lugar donde nunca se había escuchado la voz de Dios, donde nunca se había hablado de Dios el Altísimo, donde nunca se había hablado de Jehová, hubo un hombre que escuchó la voz de Dios. Allá en lo más recóndito donde podamos estar, quizás Dios ya te ha escogido. No es el lugar donde estés, sino de que seas un escogido de Dios. ¿Me estás entendiendo? Yo me ponía a pensar, y bueno, en aquellos lugares, en Ur de los Caldeos, pues bueno, en un lugar politeísta, había dioses a doquier, a lo que quisieras, menos Jehová, menos Dios, el verdadero, el único. Y Abraham lo escuchó. Ahí podemos ponerlo, por ejemplo, como el padre de la fe, ¿sí? Y la fe viene personalmente, no es necesario que calentemos el ambiente. La fe solamente eres tú y Dios. Solamente ahí donde estés, el lugar donde estés, que abras tus oídos y que escuches la voz de Dios y que escuches el plan de Dios para tu vida. Amén. Dice, estábamos leyendo el versículo 8, ¿no? Y los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruiré delante de vosotros. Amén. Versículo 11 dice: pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, efezeos, eteos, Dice: y yo los entregué en vuestras manos. Amén. Hemos de cruzar el río, hemos de ser quienes pasaron al otro lado. Se me quedaba muy grabada ayer esta palabra. Hebreo significa el que ha pasado al otro lado. Amén. El que ha cruzado fronteras, el que ha cruzado, ha conquistado, ha cruzado reinos y ha pasado del reino del mundo a ver en su vida, en su corazón, en sus ojos, el reino de Dios y su justicia. Amén. Porque es necesario que se vean estos tiempos, pero nosotros debemos de ser esos portadores de que en nuestro corazón, en nuestra vida, sea el reino de Dios. Yo soy del reino de Dios. Yo, español, europeo, argentino, de donde sea, sí, pero no me condiciona a fronteras, a moverme.
Yo soy del reino de Dios. Y el reino de Dios es donde Dios me guíe, donde Dios me lleve, donde ponga la planta de tus pies será bendecido, le dijo a Moisés. Por lo tanto, allí donde nosotros pongamos la planta de nuestros pies, en la voluntad de Dios, en la voz de Dios, pero tenemos que hacerlo por fe. Y a lo mejor algún día podemos ser llamados hebreos. Amén. Hay muchos, no digo ilusorios, pero muchos que, cambian su hábito. Un día vino un hermano al ministerio y de buena primera se puso una kipá. ¡Pah! Dice, yo soy hebreo, yo soy judío. ¿Y por qué? Porque Dios me la ha revelado y me la ha concedido. No creo que sea tan fácil, ¿no? Me ponía a mirar y hay varios ejemplos, hebreo, israelita, judío. ¿Qué diferencias hay? El israelita porque está en el Estado de Israel, a lo mejor nosotros no estamos en el Estado de Israel. Cuando tú coges el carné vas a Israel y coges el carné de un israelita, pone israelita y también te puede poner judío o no. Judío es el que procesa la ley de Moisés, la Torá. Amén. Pero hebreo no viene. Hebreo es un reconocimiento étnico, es un reconocimiento de pueblo, es un reconocimiento de comunidad. Hay hebreos en Venezuela, hay hebreos en Rusia, hay hebreos en España. Hay hombres y mujeres que han cruzado al otro lado, que han recibido el Espíritu Santo y les ha cambiado la identidad y ahora son llamados pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar, ponte de pie conmigo. Aleluya. Señor, queremos andar en tu libertad, no queremos estar presos, no solamente de este mundo, sino también estar presos del engaño, de la mentira. Señor, tú nos has llamado a ser libres, tú nos has llamado a conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, Señor. La verdad eres tú, Señor. La verdad no es ninguna religión ni ninguna letra. La verdad es Dios. La verdad es el Espíritu Santo. Por eso, Señor, queremos llenarnos de ti, Señor. Queremos coger el llamado de que hemos sido tus escogidos, de que tú has puesto tus ojos en nosotros y tu misericordia nos ha alcanzado y queremos caminar en tu camino, Señor. Enséñanos a caminar en tu plan, en tu voluntad, Señor, en escucharte más a ti, en subir a los montes, en alejarnos del bullicio, de cualquier palabra, la que sea, Señor, y tener relación, comunión contigo personal, Señor, para poder afianzar nuestra fe, para afianzar de que somos hijos de Dios, de que somos tu pueblo, de que es necesario cruzar al otro lado, de que es necesario cruzar mares, ríos, cruzar reinos, traspasar engaños, traspasar prejuicios, traspasar mentiras y poder llegar, Dios mío, a la verdad que eres tú, Jesús. Que no estemos atados a nada, solamente agarrados a ti, agarrados a la roca. Que no haya ninguna atadura en nuestras vidas, aunque sea religiosa, aunque sea de ley. Señor, tú trajiste tu gracia, Jesús. Tú viniste a rescatar al que estaba perdido, al que estaba fuera de la ley. Señor, y hoy vamos a recibir el pan y el vino como un símbolo de tu amor y de tu misericordia. Al igual que el sacerdote Melquisedec se presentó delante de Abraham no siendo nada, solamente siendo obediente. Nosotros hoy queremos tomarlo en obediencia, solamente sabiendo y reconociendo que tú eres Dios y que nos dé la gracia y las fuerzas para obedecerte y cumplir el plan por el cual hemos venido a este mundo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.